¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Guatemaltecos Ilustres. El día de hoy pues tenemos una invitada especial como siempre. Estamos aprovechando que ella está en Guatemala, ella reside en Chicago. Ella ganó en la categoría científica, es guatemalteca ilustre del 2023. Tiene un doctorado en ecología y biología de la conservación. Así que damos la bienvenida a Jasmine Quintana. Hola Jasmine, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bienvenida. Mario? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, perfecto, pues qué alegre tenerla por aquí. Creo que aunque la pandemia nos enseñó a que todo lo podíamos hacer virtual, al final de cuentas también nos dimos cuenta que no es nada como lo presencial, ¿verdad? Definitivamente, no hay nada como el calor humano. Bueno, buenísimo, Jasmine. Em, Bueno, primero, mi primera pregunta es, ¿qué está haciendo Jasmine ahora? Tengo entendido que está trabajando en Chicago en un acuario, así que cuéntenos un poquito de lo que está haciendo hoy Jasmine. Claro, bueno, primero es, ¿qué estoy haciendo? Cumpliendo mi sueño, básicamente. He sido apasionada de los recursos dulceacuícolas, recursos acuáticos en general. Ahorita tengo la gran oportunidad de trabajar para el Acuario Shed en Chicago, donde soy manager del Centro para la Conservación de Especies Dulceacuícolas. Estamos aliados con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y nuestros esfuerzos están dirigidos a hacer todo el trabajo junto con expertos internacionales, actores locales, para implementar los esfuerzos más estratégicos posibles y realistas, considerando los contextos actuales de los países, para hacer conciencia e implementar esfuerzos para conservar los ecosistemas dulceacuícolas, nuestros hermosos ríos y lagos y nuestra diversidad biológica. Perfecto, digamos, em, por ejemplo, digamos, cuando hemos visitado acuarios o los que hemos tenido la oportunidad de visitar acuarios fuera de Guatemala, digamos, vemos toda esa parte, digamos, todas estas especies y digamos el fin o lo importante, ¿verdad? Que lo que menciona es, eh, bueno, yo miro esta especie, pero esta es una especie que posiblemente está en peligro de extinción eh, o no, o el río por donde estaba ha estado muy contaminado, digamos, o desviaron el río, ¿verdad? Todas estas cosas que pasan, ¿no? Ese es el fin me imagino que ese es el fin de todos estos acuarios, ¿no? Sí, digamos que son múltiples propósitos, es la integración de esfuerzos dirigidos a diferentes sectores, lo cual me parece a mí fantástico, ¿verdad? Como tenemos acá nuestro zoológico, Uh-huh. instituciones como los zoológicos y los acuarios permiten al público en general poder apreciar la naturaleza que tenemos, ¿verdad? Las especies que tal vez de otra forma no podríamos ver. Una cosa muy particular con los recursos acuáticos es que todo lo que pasa bajo el agua es un poco más difícil de ver para nosotros. Claro. Y en el sentido de algunos ecosistemas que son muy remotos o que pues no fácilmente podemos accesar nosotros, la gente que bucea o que hace snorkel puede observar muchísimo más a detalle, pero muchas personas incluso no saben nadar, entonces siempre hay como una barrera para nosotros poder apreciar eso en persona. Creo que los acuarios brindan esa oportunidad de poder exponernos a toda esa biodiversidad que no está tan accesible al ojo humano y estos acuarios que tienen ya mucha trayectoria también cuentan con un componente muy específico de conservación y de investigación. Entonces, el Acuario Shed tiene una gran trayectoria, un equipo de investigación muy profesional, internacional, que se trabaja no solo en Chicago, ahí hacen muchos esfuerzos con los grandes lagos y las comunidades locales, pero también trabajan en el Caribe, con los arrecifes del Caribe. Hay programas para conservación de tiburones, donde se trabaja con expertos internacionales. Y como usted mencionaba, cuando hay énfasis en algunas especies que requieren más atención,
se dirigen un poco más los esfuerzos a esas especies y se hace la divulgación de la información con el público, para que el público tome conciencia, ¿verdad? De que si bien tenemos una diversidad maravillosa de recursos acuáticos, también pues nosotros los ponemos en peligro con nuestras acciones desmedidas en algunos momentos. Creo que los niños que visitan el acuario y ven esta información se emocionan. Ver la maravilla de la naturaleza a través de los ojos de los niños es una cosa muy bonita que nosotros tenemos la oportunidad de generar en Shed. Y bueno, los adultos no digamos, no nos quedamos atrás. También creo que ahí nos nace ese espíritu de apreciación que en el día a día nosotros en nuestra rutina olvidamos. Y creo que esa conexión con la naturaleza es muy importante. El acuario permite también informar al público de todos nuestros esfuerzos de conservación e investigación. Hay gente trabajando con nutrias también y creo que eso es algo que le gusta mucho a la gente. Hay también como algunos detalles como por ejemplo explicar cómo las acciones humanas pueden deteriorar los ecosistemas y cómo pueden impactar a las especies dulceacuícolas. El Acuario Shed tiene 100 años de estar ya. Un montón de tiempo. Mucho tiempo. Fue una historia muy bonita de cómo nació el acuario y los propósitos, ¿verdad? En aquel entonces, cuando iniciaron con el acuario, el esfuerzo de trasladar agua salobre desde otros estados, desde el Caribe, traerla a Chicago era muy difícil. Ahora, gracias a la tecnología, a los esfuerzos técnicos muy sistematizados y muy analíticos, el acuario tiene un manejo excelente. Incluso lo que se les da de consumo a los especímenes, bueno, a los animales que tenemos en el acuario, se trata que vengan de producciones sostenibles, de productores locales. Entonces es muy bonito. Creo que cada detalle que se puede cuidar lo está haciendo el Acuario Shed. Y una de las grandes cosas para mí es que hayan dado un paso más allá y abierto el Centro para la Conservación de Especies Dulceacuícolas. Estos centros son especializados ya sea en ecosistemas o en ciertas especies. En nuestro caso, las especies dulceacuícolas y los ecosistemas dulceacuícolas, y es el único centro en el mundo que se dedica a eso. Hasta la fecha tenemos 18 centros registrados a nivel global y es un bonito intercambio de colaboración con mucha gente de diversos países que tienen muchísima experiencia en otros ecosistemas, con otras especies, y todos colaboramos juntos, ¿verdad? Solo para aclarar y por si alguien pues le da alguna duda, digamos, en la parte dulceacuícola estamos hablando, digamos, de no la parte del mar, digamos, de agua salada, sino que son los ríos de agua dulce, lagos y ¿qué más? Riachuelos tenemos incluso en Guatemala tenemos los cenotes que están en la península de Yucatán, ¿verdad? Entonces son cenotes, por ejemplo, es un gran ejemplo de lugares a los que no muchas personas han tenido acceso porque están en lugares remotos, pero sí, todos estos ecosistemas que están en la parte continental. Nuestros ríos, lagos, Guatemala tiene una cantidad de ecosistemas de este tipo, ¿verdad? Claro. Para, digamos, nos da un montón de información y, bueno, todo lo que está haciendo el acuario y todo esto, pero como para ponerle un poquito, tal vez en contexto y para que nos entienda un poquito la gente que nos puede estar escuchando, digamos, ¿cómo es un día típico de Jasmine, digamos? ¿Qué le toca hacer, digamos? Entiendo que habrán días de oficina, habrán días de campo, pero para que entiendan un poquito lo que hace Jasmine, digamos, porque, digamos, creo que uno piensa en un acuario y se puede imaginar muchas cosas, ¿verdad? Y temas de conservación también, pues creo que también podemos pensar muchas cosas, pero entender de alguien que está trabajando en la parte de conservación, cuál es su día a día, ¿no?
maravilloso. Digamos que llego a la oficina, si llego temprano, camino por el acuario un poco, agarro inspiración y luego ya voy a mi oficina y empiezo a trabajar. Un día típico de oficina es un día donde estoy organizando actividades. Una cosa que me gustaría mencionar y hacer énfasis es el proyecto y primer enfoque del centro es Centroamérica. Okay. Tenemos proyectos en Guatemala, en El Salvador y en Costa Rica. Y estamos colaborando con otras regiones, por supuesto. Tengo mucho intercambio con entidades de gobierno, universidades, ONGs, investigadores sobre todo, en los países que mencioné. Y también tengo reuniones con grupos de especialistas, coordinadores de la Comisión para la Sobrevivencia de las Especies, de la UICN. Y bueno, estamos, cada reunión puede ser ya sea de organización de los proyectos que tenemos para enfocarnos en conservación de ciertas especies o de ciertos ecosistemas, o para discutir qué avances hemos tenido, a dónde vamos, analizar, reflexionar, evaluar necesidades e identificar quién nos puede ayudar, ¿verdad? Se trata de mucha colaboración porque la conservación eso es lo que necesita, mucha gente, muchas cabezas y muchas ganas. Dentro de otras actividades que realizo es investigación. Digamos que me toca explorar bases de datos, estudios que ya están publicados y ver qué necesidades hay, identificar vacíos, por ejemplo, identificar especies que están en riesgo de extinción y platicar con algunos expertos o con algunas entidades de gobierno. En este caso, en Guatemala tenemos a CONAP, el Ministerio de Ambiente, las universidades. Entonces, es de identificar oportunidades de qué podemos hacer, con quién, qué recursos tenemos y trabajar. Un día típico de campo, que es de los que más me gusta, pues es organizar la logística. Nosotros hacemos expediciones que son de 1 a 2 semanas. Arrancamos con un equipo de investigación, revisamos el equipo que tenemos, identificamos los espacios a donde podemos accesar en los mapas y vamos. Una vez llegamos a ríos o lagos donde queremos muestrear es de platicar con la gente local. La gente local es la que más sabe qué hay en el lugar donde, sí, son ecólogos empíricos, biólogos empíricos, podríamos decir. Entonces ellos nos guían. En algunos lugares es difícil accesar porque pues hay propiedades, ¿verdad?, que nos impiden el acceso. En algunos lugares nos dicen, ahí hay muchos cocodrilos, no se metan. Entonces ahí viendo ese tipo de dificultades. Pero entre varias personas vamos, estudiantes, investigadores, colaboradores de gobierno, vamos al campo con los especialistas, cada quien enseña, encontré esto, así se identifica. Tomamos fotografías de los especímenes, colectamos las muestras que tenemos que colectar, por ejemplo, tejidos para análisis moleculares, después identificar especies. Ahorita, por ejemplo, nos estamos enfocando en bivalvos y en peces, entonces eso es lo que estamos muestreando. Y bueno, documentando los viajes para luego pues compartir las cosas que nosotros vemos con el público. Ok, me imagino que va ahí todo el tema, digamos, del pH del agua, digamos, que se están alimentando los peces, digamos, si hay algún tipo de contaminante y todo ese tipo de cosas, me imagino. Sí, hay diferentes aproximaciones, ¿verdad? Una cosa es documentar las especies que hay en los lugares y otra cosa que sería un enfoque más ecológico es identificar todas las interacciones de las especies entre sí y con su entorno. Por ejemplo, el tema de la calidad de agua, ¿verdad? Si identificamos especies en ciertas partes de los ecosistemas que, digamos, aunque sea el mismo río, de repente están todos los individuos agrupados en ciertos sectores de los ríos, tiene mucho que ver con la estructura del río, con la calidad de agua o con el tipo de bosque que hay alrededor, porque pues los ecosistemas acuáticos están fuertemente asociados a los terrestres. Entonces, tenemos que tomar datos de todo eso. Y por eso se vuelve un poquito cansado a la larga, porque
Mientras estamos recolectando todos los datos del ecosistema y de los especímenes, tomando fotografías, también no tenemos a veces todo el tiempo para procesar lo que colectamos en el campo. Y a veces los días se vuelven tan largos que podemos empezar a las 5 de la mañana y terminar a las 2, 3 de la mañana. Y al siguiente día otra vez empezar muy temprano y movernos de lugar en lugar. Es una aventura realmente, pero la verdad es que creo que la mayoría que nos dedicamos a esto nos fascina. Entonces lo disfrutamos, lo sufrimos, pero lo disfrutamos. Bueno, buenísimo. Y bueno, pues interesantísimo todo el trabajo que están haciendo y, y muy bonito la parte, digamos, de estar fuera de Guate, pero seguir con esa conexión para Guatemala y otros países de Centroamérica. Y bueno, pero creo que conocemos qué está haciendo hoy Jasmine y en todo lo que se está enfocando. Pero atrás hay una historia bien bonita y que me gustaría que nos la compartiera porque creo que es una historia que puede inspirar a muchas personas. Sí, claro, es una historia con muchos retos y con muchas cosas positivas también, ¿verdad? Digamos que la mayoría que nos dedicamos a estudiar aspectos biológicos o pues ecología, tuvimos una infancia, la mayoría tuvo una infancia muy asociada a la naturaleza. Yo crecí en la ciudad, pero digamos que era bastante hiperactiva, me gustaba andar en el campo con mi bicicleta, jugando tierra, lo típico de un niño que tenía la oportunidad de estar afuera, ¿verdad? Entonces, era así. Me gustaba mucho estudiar. Mi mamá y mi papá eran muy motivadores, diría yo. Ellos siempre también como que me enseñaban la disciplina de darle continuidad a las cosas y tuve la oportunidad de tener buenos maestros. Yo fui a la primaria en la Escuela República del Líbano, en la zona 5. Muy linda, una escuela solo de niñas, las maestras de ciencias naturales muy especiales, que hasta nos llevaban, digamos, si encontraban ojos de vaca en la carnicería, nos llevaban y miren, estudiamos el ojo. Una forma muy creativa de hacerlo. Y me gustaba mucho, creo que la motivación era el gusto, ¿verdad? La atracción, la curiosidad a esos temas. Y por el otro lado tenía mucho apoyo de mi papá y mi mamá. Ellos estaban siempre pendientes de que si yo quería leer algo, si mi papá era muy disciplinado con las cuestiones de la lectura, la caligrafía, leer su diario todos los días, ¿no? Entonces yo miraba esa parte y me gustaba, yo también lo quería hacer. Luego, pues hubo una temporada como a los 8 años, pues que mi papá se enfermó, él falleció, nos quedamos solo con mi mamá, mi hermana y mi hermano, y pues ahí fue un poquito difícil, ¿verdad? Ver qué íbamos a hacer. Mi mamá, sobre todo con 3 hijos todavía estudiando, fue, ¿qué voy a hacer? Tuve la gran oportunidad de que el profesor Ramírez del colegio y programa Mentes Sanas, un gran maestro, un gran pedagogo y una gran persona, él me ofreció la oportunidad de estudiar en su colegio. Entonces fue como, tenía unos antecedentes de cómo era yo, cómo era mi familia, y dijo, bueno, vio algún potencial, me dio la oportunidad de entrar a su colegio y entré a estudiar a Mentes Sanas desde quinto primaria y él mantuvo una beca para mí desde quinto primaria hasta que me gradué de bachillerato. Wow. Una gran persona. Y las puertas de su oficina siempre estaban abiertas para cuando yo tenía dudas o necesitaba un consejo, llegaba. A todo esto, pues también es algo que yo mencioné en la entrega. Creo que tantas personas realmente ayudaron a formarme que no las puedo dejar de mencionar. La familia de mi mamá es una familia muy solidaria, mis tíos. Ella tiene 3 hermanos. Todos mis tíos siempre estaban pendientes, tomaron el rol de el papá con nosotros y siempre estaban pendientes de todos, pero yo generé un vínculo muy, muy especial con mis tíos y yo le digo a mamá, tengo la fortuna de que mis tíos y mis tías me quieren mucho. Y como que desde chiquita siempre estaban como, ay, para ir a estudiar, ¿qué necesita? Entonces ellos me apoyaron mucho y mis hermanos
siempre estaban pendientes también de cosas que necesitaba ya cuando empecé a dar pasos más fuera del colegio, ¿verdad? ¿Usted es la más pequeña de Yo los soy tres? la más pequeña, Okay. sí. Sí. Cuando yo estaba por graduarme, yo me acuerdo que me fascinaba la parte de bachillerato, me encantaba la química, la física, la biología. Yo no sabía qué quería estudiar exactamente, porque yo quería, de mí de chiquita me gustaba todo y todos me decían, puede estudiar lo que usted quiera porque pues todo le interesa. Y me gustaba mucho el arte. Y yo decía, bueno, pero en Guatemala es tan difícil y no tuve el valor también de seguir ese camino. Y quería ser maestra, maestra rural, me acuerdo. Y yo decía, yo me quiero ir al campo. Pero el profesor Ramírez me dijo, pero vas a la universidad y después de la universidad tú decides qué quieres hacer, ¿verdad? Pero claro, decidir que iba a la universidad era decidir un camino también, ¿verdad? Entonces, como que siempre había la influencia de seguir algo científico. La única persona en mi familia que fue a la universidad fue el hermano menor de mi hermana, para ese entonces, de mi mamá, perdón. Ah, sí, ok. El hermano menor de mi mamá, él estudió química farmacéutica. Uh-huh. Y entonces como que todo el mundo pensaba que iba a seguir química farmacéutica. Incluso él me decía, estudia química farmacéutica. Sí, pues. Uh-huh. Entonces, pero yo no me miraba y yo no vinculaba eso a todo lo que a mí me había gustado y había vivido. Entonces, cuando entré a la Universidad de San Carlos, ingresé a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia a estudiar química farmacéutica. Ah, o sea, sí se inscribió en química. Sí, okay. Porque era un tema de que la familia me apoyaba para estudiar esa carrera. Sí, era, bueno, te voy a apoyar, pero si vas para ahí, ¿va? Exactamente, okay. Era lo que conocía a la familia, uh-huh, lo que era seguro y en lo que le había ido bien a mi tío. Y sabían que tenía campo, digamos, porque son carreras que tienen un montón de campo, con trabajo seguro. Exactamente, era una cosa a lo seguro. Porque, digamos, nosotros en el aspecto económico tuvimos tantas dificultades que tomar una mala decisión y hacer una mala inversión era un gran riesgo. Entonces, claro, siendo la única de mi familia nuclear en ir a la universidad era a lo seguro o mejor no. Sí, no, o sea, ahí era, o es ahí, no había otra opción. No había otra opción. En esta facultad los primeros 2 años son de área común. Uh-huh. Todas las carreras estamos tomando las mismas clases, toda la parte básica de química, matemática, física. Pero yo vi que estaba la carrera de biología y tenía la espinita de biología es lo que yo quiero seguir. Le decía a mi mamá no. ¿Qué vas a hacer si estudias biología? Mis tíos también, no. Sí, biología no tiene mucha... Sí, no. Eso fue, yo entré a la universidad, digamos, en el 2000, la carrera de biología no se conocía tanto como ahora, tal vez. Uh-huh. Y tampoco se imaginaban qué campo podía tener con esa carrera, que de dónde iba a conseguir un buen trabajo, o hacer una carrera, o cómo era el salario. Todas esas cosas me decían, y yo decía, no, pero yo le decía a mi mamá, es que esta es la carrera del futuro. Como un país como Guatemala no invierte en sus recursos naturales, es nuestro oro verde, nuestro oro azul, son nuestros bosques, nuestros ríos, lagos, y ahí es donde deberíamos de estar invirtiendo. Y yo le decía a mi mamá, con toda la contaminación que tenemos, ahí es donde van a requerir profesionales en unos años. Cuando yo me gradúe va a haber trabajo. Ahí va. Tienen que haber biólogos. Fueron 2 años de insistirle a mi mamá sobre todo. Los 2 años comunes. Los 2 años comunes. Okay. Me di a la tarea de adoctrinar a mi mamá en ese sentido. Decirle, por esto es importante. Cada oportunidad que yo miraba, decía, mira, aquí sería bueno un biólogo. Entonces, hasta que al fin mi mamá dijo, si eso es lo que tú quieres hacer, hazlo. Yo te voy a apoyar. Como uh-huh. que ya vio que era mucha la insistencia, mucho mi interés. Pero, pues sí, yo ya tenía pensado que a los 2 años me iba a cambiar a biología. Uh-huh. Porque era el resto de mi vida, definir el resto de mi vida. Y por fortuna mi mamá a tiempo me apoyó. Entonces, sí, fue una cosa donde yo pensé, voy a hacer el cambio y a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces,
¿Y los tíos? Supieran o no, pues no, estaban muy contentos, creo. O tenían sus miedos de, pues esa carrera no sirve para nada, o porque las Y cuestiones Diego de química tradicionales. farmacéutica sabía que cómo les ha ido a los biólogos si no eres estado tan contento. Exactamente, en el tiempo que él fue a la universidad, para él los biólogos eran un grupito tan pequeñito que saber ni en qué trabajaban. Entonces, algún amante de la naturaleza, tristemente en nuestra sociedad, es alguien al quien no se le toma en serio, ¿verdad? Claro. Cuando debería ser todo lo contrario, todos deberíamos de tener ese sentimiento. Y tienen como cierto estereotipo también que... Sí, un ¿verdad? poco hippies, que les gusta andar en el campo. Los científicos son a veces un poquito más extravagantes en ciertos sentidos, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta que no es solo en Guatemala, es en todo el mundo. Cuando uno va a conferencias internacionales, uno se da cuenta de los personajes. Mentes brillantes que son extravagantes a veces, ¿verdad? Entonces, como que en mis primeros años de área común yo me di a la tarea de ver qué cantidad de profesionales habían en cada carrera. Y me fui a la biblioteca, fui a revisar cuántas tesis aprobadas habían para cada carrera: química farmacéutica, biología, química biológica, solo química. Y la cantidad de tesis de química farmacéutica que me fui a encontrar en la biblioteca era filas de tesis. Y entonces yo pensé, bueno, ya hay bastantes. ¿Será que sí voy a encontrar un trabajo? No. Cuando vi el grupo de tesis de biología, era un grupito, muy pequeñito, a 50 tesis, no sé, algo así risorio, ¿verdad? Y cuando estaba pensando a dónde, también vi qué camino tomaban los biólogos. Casi todos estaban muy enfocados en la reserva de biosfera maya, mamíferos, animales que son muy conspicuos. ¿Que quién no le va a gustar estudiar a un jaguar? Claro. Pues sí, es lo que la mayoría de gente toma el mismo camino, siento yo a veces. Es a lo seguro también. Entonces me puse a ver, bueno, no hay gente trabajando agua, no hay gente trabajando peces. Vi 1, 2, 3 tesis relacionadas con peces, y leyendo temas de los sitios Ramsar, la importancia de los humedales, la producción, la importancia económica de los humedales, la pesca artesanal, digamos, cómo esto significa económicamente y a nivel nutricional para un país el desarrollo. Y estaba totalmente abandonado, y ni nosotros los biólogos le poníamos atención. Y yo dije, ese es el camino que tengo que tomar. Por aquí es. Por aquí es. Entonces, así fue como empecé con temas acuáticos y me especialicé en peces. En ese momento que yo estaba en la escuela de biología, era difícil encontrar quién le enseñara a uno. Yo andaba buscando libritos por aquí, libritos por allá, preguntándole a alguien que había trabajado un poquito en el tema cuál era su experiencia, si me podía dar clases fuera de la universidad. Tuve que salir de la Universidad de San Carlos e ir a cualquier institución donde alguien tuviera un poco de experiencia con los sitios Ramsar, que son sitios reconocidos a nivel internacional como humedales de importancia. Que es solo para que estemos todos, digamos, el sitio Ramsar o humedales. ¿Qué es, digamos, solo para que estemos todos, para que sepamos todos de lo que estamos en la misma sintonía? Sí, digamos que Ramsar es una convención a nivel internacional donde muchos países acordaron suscribir humedales, ya sea ríos, lagos o sistemas costeros, que sean muy importantes para la conservación de especies y para las personas. Son sitios que sostienen aves migratorias, pesquerías importantes, o que tienen un significado para los países en particular, ¿verdad? Entonces, Guatemala tiene 7 sitios Ramsar, y habían documentos que describían, por ejemplo, Laguna del Tigre, Bocas de Polochic, Sarstún, y así fui leyendo un poquito de cada uno de esos lugares. Y quiénes habían trabajado ahí, quiénes estuvieron involucrados en la propuesta de sitio Ramsar.
También en ese entonces ya estaba retirado la única persona que era como el especialista de peces, el doctor Herman King. Y pues me tomé la tarea de aprender peces con él. Tuve la fortuna que en ese momento había un proyecto de investigación de una amiga donde nos dijo, trabajemos juntas y miramos cómo organizamos las colecciones de referencia de los museos, donde los investigadores van y los especímenes, los animales que colectan, los llevan ahí para que sirvan después para investigación y para documentar las especies, ¿verdad? Entonces, cuando empezó ese proyecto, todo estaba en cubetas, todo estaba engavetado y no se había arrancado la colección de la Universidad de San Carlos. Estaba asociada con el Museo de Historia Natural, que está allí en Zona 10. Y bueno, arrancamos con este proyecto. Tuvimos la fortuna que el doctor Herman King empezó a trabajar con nosotros. Alfie Morales en ese entonces dirigía el proyecto, que era jovencita. Bueno, entre todas nos enseñábamos en ese momento porque no había como tanto expertise. Don Herman llegaba y se sentaba con nosotros y abría las jarras con los peces y nos decía, tienen que ver estas espinas, tienen que ver estas escamas, así se identifican los peces. O empezaba a contar las historias de cuando en antaño él iba a muestrear y sí fui al Chocón Machacas en Río Dulce y ahí pescábamos, así, todas las cosas que él vivió nos la trasladaba en esos relatos, trabajando en las colecciones. Fue muy interesante. Entonces me tocaba a veces irlo a buscar a su casa y como ya era una persona retirada, tenía que tener mucha paciencia, ¿verdad? Cuando él podía, yo me iba a sentar al frente de su casa hasta 3 horas hasta que él tenía tiempo de atenderme. Pero así fue como aprendí a peces, porque no, en la docencia de la San Carlos no había, y creo que hasta la fecha todavía los temas son generales, ¿verdad? Y son más terrestres, más bosques, que en enfoque dulceacuícola o peces. Y digamos que cuando traté de buscar recursos en CEMA, el Centro de Estudios del Mar y Acuicultura, el enfoque era reproducción. Era mucha producción de tilapia, camarones. Y yo lo que quería era hacer investigación científica y conservación con recursos dulceacuícolas. Y eran muy pocos los recursos que tenía para poder aprender en temas de libros, artículos científicos, guía para identificación de especies, exposición a ir al campo, a aprender a muestrear. Pero la vida le va poniendo a uno las oportunidades, porque también durante ese tiempo que estuve en este proyecto, un estudiante Fulbright en ese entonces, que estaba haciendo su maestría en la Universidad de Florida, un guatemalteco, ahora doctor Cristian Barrientos, vino a hacer un proyecto de investigación a Guatemala para su maestría. Y necesitaba voluntarios. Me fui a trabajar con el grupo de voluntarios por más o menos un mes y estuvimos trabajando en todo el lago de Izabal. Él, en su carrera, él fue maestro y luego biólogo, y una persona excelente y fascinante para enseñar. Entonces, la combinación de el intercambio con sus experiencias en Florida, que él ya sabía más de peces, él ya sabía más de métodos de colecta, logré aprender y absorber un montón de información en ese entonces. Invitamos al doctor Herman King a que llegara, pero llegó nada más a dejar a Alfie a Izabal y se fue. Solo nos llegó a saludar. Pero bueno, ese mes de trabajo en Río Dulce, y no, en el lago de Izabal fue más que todo. Era el tiempo de feria. Creo que eso también se lo conté antes. Durante los muestreos y visitas a la feria, en la noche, me dio varicela. Cuando estábamos en el campo, empecé a sentir un poco de dolor de cabeza, porque todo el día, desde las 5 de la mañana nos íbamos al agua, y todo el día en el sol regresábamos a las 5 de la tarde, procesábamos peces, terminábamos 1 o 2 de la mañana y al otro día lo mismo. Y yo dije, ya me cansé, no es posible, ¿cómo me voy a haber cansado de hacer esto? Y todavía falta. Y solo tomé una aspirina y seguí trabajando y jalaba las redes y todo. Y cuando en eso íbamos de regreso y me empezaron a salir, yo me empecé a ver unas ampollitas en la piel. Él me vio las ampollitas en la piel también. Me dice, esto es varicela, me dice.
esto es varicela, te dio varicela. Me dice, pues ni modo. Y fui a ver a una doctora y me dijo, no más ir al agua, no más sol. Nos íbamos a meter a lugares donde había lodo, agua con lodo. Me dijo, no te recomiendo que sigas haciendo el muestreo. Y yo con una gran pena dije, y ahora perdí esta oportunidad y le quedé mal a él. Entonces me quedé haciendo trabajo de laboratorio. Les dije, ¿todos están de acuerdo? Me quedo encerrada en el laboratorio haciendo esto, no contagió a nadie. Y me dije, no importa, ya todos nos dio, solo a mí no me había dado. Y me quedé con varicela trabajando peces. Pero creo que esa experiencia y ver que yo me quedé a pesar de estar enferma, también me abrió las puertas para conectarme con la Universidad de Florida, los profesores allá, y pues tuve la oportunidad de irme a estudiar la maestría al programa que es Fisheries and Aquatic Sciences, le dicen, con el doctor Mike Allen, por referencia de Cristian Barrientos. Pero el currículum que yo logré construir en Guatemala tuvo mucho que ver en eso, entre la responsabilidad, ¿verdad?, el sentimiento de tengo que cumplir y haberme involucrado en el proyecto de peces con el museo. Trabajé también para el biólogo Diego Juárez en un proyecto de tortugas en Petén. Nos íbamos a meter a toda la reserva de biosfera maya. A veces 21 días de muestreo y ciertos días durmiendo 2-3 horas al día. Era un trabajo intensivo. También estuve trabajando con mis propios, conseguí fondos de Senacid y de Fonacon en Guatemala para hacer mis propios proyectos en Río Dulce, en el lago Izabal. Y así poquito a poquito fui aprendiendo, jalando un poquito de cada persona que le podía aprender, ya contactando gente del exterior y haciendo cierto tipo de intercambio y teniendo mentoría de otros lados fuera de Guatemala. Así fue como me fui formando, ¿verdad? A pesar de no tener los recursos ni la mentoría ideal, pude aprender lo que yo quería aprender por el interés, ¿verdad? Entonces, pues ya me fui a la Universidad de Florida también a hacer mi maestría con mi proyecto en Guatemala. Hicimos un proyecto en el lago Petén Itzá, nos apoyó mucho AMPI, la autoridad del lago Petén Itzá, y bueno, tuve mucha colaboración de pescadores y biólogos, colegas, que estuvieron involucrados durante el proceso. Marcamos los peces con unas que miran como fideitos así muy delgaditos con datos, que tenían un número de teléfono del pescador agarrado al pez y reportaba que lo había agarrado, dónde lo había agarrado, y era algo nuevo en Guatemala y nuevo para pesca artesanal. Entonces, sí, esta metodología la usan mucho para pesca deportiva y cacería en Estados Unidos, en Europa. Y bueno, por consejo, mentoría de Cristian, logramos hacer este proyecto acá, con asesoría del doctor Mike Allen y mucho apoyo de guatemaltecos. Ese proyecto nos ayudó a hacer una evaluación muy de alto nivel del estado de la pesquería del pez blanco, el Petenia espléndida, que es muy famoso. Que es famosísimo en Petén, ¿no? Sí, una de las bellezas que tenemos acá en Petén. Y bueno, poco a poco cuando uno se va entrando en las experiencias de investigación, uno se da cuenta a veces de que hay temas muy específicos y hay temas que requieren una atención más global. Cuando uno ve los sistemas aquí en Guatemala, uno se da cuenta que hay muchos problemas. Hay mucha contaminación, mucha deforestación, mucha sedimentación, de parte de todo lo que hacemos a nivel de cuenca, en la tierra, va a impactar a los ríos, impacta a los peces y luego qué pasa con la pesca, ¿verdad? Y ver que tanta gente depende de la pesca para su día a día y para su economía, era algo que era imposible de no conectar. Entonces, ya pensé, no solo me puedo dedicar a pesca, yo necesito aprender cómo integrar toda esa información. Y ahí fue cuando tuve la oportunidad de conectarme con el laboratorio del Dr. Kirk Weinmiller en Texas A&M. Él es un ecólogo reconocido a nivel mundial. Su laboratorio es uno de los top 10 que se dedica a ecosistemas tropicales y estudia justo eso, ¿verdad? Cómo las intervenciones humanas y las modificaciones de los ecosistemas afectan a la biodiversidad. Y con mis antecedentes de
pesquerías y temas de conservación con comunidades. Y dije, bueno, necesito conectar todos esos temas. Entonces así fue como entré al programa del doctorado. Tuve una beca en ese entonces, para empezar, de Russell E. Train, Educación para la Naturaleza, de la Fundación del Panda, WWF. Por 2 años tuve beca con ellos, apoyaron un poco el tema de investigación. Luego tuve financiamiento de la Fundación Ruford y la Fundación Schlumberger y la Asociación de Mujeres Universitarias Americanas también. Todos ellos me estuvieron apoyando mucho y mi profesor, el doctor Kerwin Miller, estaba muy interesado en trabajar en Guatemala, no había trabajado acá. Pero todo ese apoyo era para los proyectos en Guatemala, digamos, para los fondos de los proyectos. Era proyectos el proyecto de investigación y mi doctorado, o sea, como que, bueno, los doctorados uno tiene a veces mucho miedo de la falta de financiamiento y a veces realmente es difícil cuando uno tiene que hacer el doctorado mientras está trabajando para la universidad y dedicándose a investigación. Claro. Entonces, yo hice una inversión, yo diría, sustancial en estar consiguiendo fondos para poderle poner más atención a mi proyecto en Guatemala, porque yo quería trabajar en Guatemala también. Entonces, es más fácil cuando uno ya va a hacer un doctorado y entra en un proyecto de investigación que ya está corriendo. Y si es a nivel local, mucho que mejor. Entonces, si yo me hubiera quedado como me hubiera dejado llevar por la corriente, hubiera parado trabajando en Texas. Pero yo quería que mi proyecto de doctorado, al igual que el de maestría, fuera en Guatemala. Entonces estaba desde el 2010 el tema que tal vez muchas personas han escuchado, los peces invasores, el pez diablo, el plecóstomo, que es muy popular en acuarios, ¿verdad? Es este pez que limpia las algas que crecen en los vidrios. Que se pega, tiene boquita como que fuera una ventosa. Exacto. Es muy popular en los acuarios y por eso es que la gente los comercializa mucho. Pero por lo mismo de que son tan comercializables, ya no solo están en su lugar de origen, ellos naturalmente están distribuidos en el Amazonas, en Sudamérica, y ahora están en más de 25 países, diría yo, en 5 continentes, en varios lugares donde no deberían estar, comiendo muchas algas, cambiando la productividad primaria de los ecosistemas y pues, afectando especies nativas. Entonces, era algo a lo que yo quería meterme. Aquí teníamos reportes de este pez invasor desde el 2005. Para el 2010 uno iba a veces a los ríos, el río San Pedro, por ejemplo, que está en Petén, bastante cristalino, y uno navega y en ese entonces uno podía ver manchas negras de la cantidad de esos peces invasores y uno decía, ¿qué está pasando acá? Esto no debería estar así, debería de poder ver uno peces nativos y no. Claro. Y leyendo uno se da cuenta del impacto que tenían estas especies exóticas, ¿verdad? Yo tenía la intención de trabajar con este proyecto, pero luego estaba el reto. ¿Quién quiere trabajar esto? ¿Quién quiere recibirme en un programa de doctorado para trabajar este tema en Guatemala? Porque era lo que yo quería hacer. Y nada, tuve la apertura con este profesor que me dijo, no, Guatemala sí, no he trabajado ahí, quiero trabajar. Este tema sí, hay que trabajar este tema, ya es un problema a nivel internacional y nadie lo está trabajando. ¿Cómo entendemos y cómo podemos decirle a la gente con evidencia científica es malo que estos peces estén fuera de su rango, como en peces invasores, afectando la diversidad nativa? Y una cosa que a mí me preocupaba era ver que los pescadores, cuando levantaban sus trasmayos, más del 50% de los peces que sacaban eran esos peces, ya no los peces nativos. Entonces, como que yo siempre he tenido en mi corazón un lugar para la pesca, los pescadores, y pensar cómo les impacta todo eso. Entonces, nos metimos de lleno a trabajar ese tema, y el tema era bueno, el tema era innovador, y nos iba a dar respuestas para abordar muchas problemáticas. Como digo, no solo es a nivel de ecosistema o diversidad, la gente también. Entonces, creo que los donantes se vieron impactados de cierta forma por eso y mandaban preguntas. ¿Y cómo va a incidir esto en la conservación? Entonces, bueno,
recibí bastante apoyo de estas fundaciones para terminar mi programa de doctorado, publicar las investigaciones que hicimos y pues para hacer el trabajo aquí en campo, ¿verdad? Toda la logística de acá de Guatemala, de contratar gente, el combustible para las lanchas y realmente hacer expediciones y trabajos ecológicos es un gran reto, requiere una logística enorme y pues lamentablemente pues en Guatemala uno busca fondos para hacer ese tipo de investigaciones y por cuestiones de cómo se arreglan las cosas en Guatemala no hay suficiente apoyo. Estamos muy débiles en esa parte y dependemos de instituciones internacionales, entonces me quedé con mi gusto de trabajar el tema y estuve trabajando acá con apoyo de varias personas. Me estuvo apoyando el CONAP, me estuvo apoyando AMPI, SECON, CUNSAC, la USAC de Zacapa. Todo el mundo, como le digo, Mario, yo estoy muy convencida de que uno solo no hace nada y uno necesita de mucha gente. Y a través de los años yo aprendí a conectarme con muchas instituciones y con las comunidades para poder lograr mis objetivos, porque uno necesita apoyo de mucha gente. Entonces, para el doctorado tuve una cantidad de apoyo increíble y pues hice lo que no... Cuando terminé de muestrear para mi doctorado, yo no creía lo que había sido capaz de hacer. Los mismos pescadores me decían, nosotros usamos redes de arrastre. Son redes pequeñas donde caminamos, digamos, dentro de los ríos y hacia la orilla levantamos las redes y revisamos qué peces capturamos. Yo utilicé esa técnica, pero en Río San Pedro y en Río La Pasión, dice mi tesis, hay muchos cocodrilos. En La Pasión, sí, yo los he visto. Hay muchos cocodrilos, entonces ni la gente local quería meterse al agua. Y me dijeron, no, nosotros no. Entonces yo decía, bueno, tengo que hacer lo que hago. Y con mucho cuidado llegaba a los lugares, revisaba cómo estaba el ambiente, hacía un poquitito de ruido. Y bueno, el día que miraba que no había nada, saltaba al agua. No, está bien, está bajito, podemos caminar acá. Y entonces al final de toda muestra los mismos pescadores me dijeron, nosotros nos metimos al agua porque no podía ser posible que usted ahí toda chiquitita, una mujer, ¿cómo se va a meter una mujer al agua y nosotros aquí con miedo? Y por eso me ayudaron y se metieron. Pero yo me metí con mucho miedo y con el estrés de algo puede pasar, pero no, todo salió muy bien. Fue un proyecto muy exitoso y es una de las cosas de las que yo estoy más orgullosa de haber hecho, ¿verdad? Bueno, buenísimo. Pues yo creo que, bueno, la historia es súper linda, ¿no? O sea, pero me quedo con un poquito de lo último. Yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? Y les pasa, digamos, nosotros que hemos apoyado en Universales y llevado a tantos jóvenes ganadores de la Olimpiada de la Ciencia, ¿verdad? Que por eso es también que hacemos esto. Y son chicos, pero son bien introvertidos. Y ya siempre les digo, mucha, tienen que hablar con más gente, ¿verdad? Sí. Porque no van a poder hacer todo solos. Pero, ¿cuál es pues no creo que sea un truco, pues, pero cómo desarrollar esa habilidad para poderle hablar a otras personas? Cómo no tener miedo, por dónde va esa parte, digamos, como consejo, ya para ir cerrando, a los chicos, a las personas, a todo el mundo, porque realmente que a muchas personas les da pena o qué. Sí, es algo bien cultural. Nosotros los guatemaltecos somos calladitos, creo yo. Sí. Y tiene mucho que ver con la historia del país, ¿verdad? Años de conflicto, de dificultades, la gente tenía miedo a hablar y nuestros padres vivieron más fuerte todas esas situaciones y creo que aprendimos a ser así, calladitos. Yo diría que es una cuestión es que uno lo siente, digamos, en el estómago, cuando algo lo emociona, pero uno tiene que tratar de que ese sentimiento, esa timidez no apague esa emoción de que uno quiere hacer algo. Creo que los papás tienen una gran responsabilidad en cómo enseñar, fortalecer a los hijos y
cultivar esa autoestima y la seguridad en los muchachos, ¿verdad? Para que sean niños que tienen la confianza de hablar, de decir lo que quieren y de atreverse. En mi caso siento que las dificultades que tuve y que me las tuve que arreglar bastante desde chiquita, porque pues mi mamá estaba siempre muy ocupada trabajando, tuve que mentalizarme de que, bueno, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer y a mí cuando algo me da miedo, Mario, yo cuento a 3 y lo hago. Sea lo que sea, yo digo, le voy a hablar a tal persona, 1, 2, 3, ya, voy. Es mi regla. Pero creo que cada quien puede desarrollar una estrategia de convencerse a sí mismo de la capacidad que tiene. Creo que todos tenemos ese potencial de hacer y de hablar con personas a las que nos intimidan y pues entender que nosotros tenemos un valor único, ¿verdad? No porque nosotros como científicos que estamos en Guatemala vamos al exterior a veces con gente que tiene una trayectoria enorme y nos da timidez, nos da miedo, no pensamos que estamos a la altura, pero pues también nos tienen que conocer, nosotros tenemos otro tipo de habilidades, cada quien tiene sus pequeños trucos, una historia de vida muy diferente y todo el mundo tiene algo que ofrecer. Entonces yo creo que esa es una de las claves, ¿verdad? Conocerse a sí mismo y darse uno la oportunidad de dar esos pasos que nos cuesta tanto dar. Bueno, buenísimo, Jasmine. La verdad es que pues una historia bonita, una historia interesante, pero sobre todo mucha pasión, ¿verdad? Yo creo que es un poco pasión, disciplina y ese drive para hacer las cosas, que al final de cuentas pues no es lo mismo de pensar que lo que uno quiere hacer que hacerlo, ¿verdad? Y creo que ahí está lo más importante, que hay que empezar, ¿va? Por algún lado, hay que empezar, hay que hacer algo. Y por ahí dicen que la inspiración viene cuando uno empieza a hacer las cosas, ¿no? Y no antes. De hecho, esa cita la tengo pegada en mi monitor y todos los días la veo. Buenísimo. Bueno, desde felicitarla, ¿verdad? Yo soy acuarista medio frustrado, pero tratamos de entender, sabemos cuál es el plecóstomo y todo lo que ha pasado, pero agradecerle por su tiempo, ¿verdad? No sé si quiere agregar algo más. Bueno, quiero darle las gracias, Mario, a Seguros Universales, la apertura, la oportunidad que nos dan a personas que tenemos mucha pasión y que tal vez estamos trabajando cosas un poco fuera de lo común en Guatemala y el premio que ustedes nos dan a nosotros tiene mucho peso, es una gran recompensa y la parte más bonita de haber sido parte de esta experiencia creo que es la conexión con los jóvenes que ustedes apoyan para las Olimpiadas y ver cómo tal vez tener la oportunidad de ser un ejemplo, un punto de inspiración para los jóvenes. Es algo que no pasaría si ustedes no nos abrieran estos espacios. Entonces, esto ha sido de un gran significado para mí y creo que para todos los compañeros que hemos recibido el galardón. Y bueno, gracias por el espacio, por la oportunidad de contar nuestras historias y por permitirnos llegar al público, ¿verdad? De otra forma, tal vez sería casi que imposible. Bueno, Jasmine, muchísimas gracias. La idea de este podcast es poder inspirar a otros guatemaltecos con historias como la suya. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Mario T. Yo soy el host de este podcast y nos vemos en el próximo episodio.